La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, por lo que la presión de la sangre es más alta cuando el corazón se contrae. La presión a la que se encuentra la sangre dentro del sistema arterial puede medirse de manera directa o invasiva, introduciendo un catéter dentro de la arteria, o de manera indirecta o no invasiva, que es como comúnmente la medimos dentro de la clínica, en la que contraponemos una masa de aire a presión mediante un esfimomanómetro. La medición precisa de la presión arterial es clave para el diagnóstico efectivo, la prevención y el control de la hipertensión, de la cual hablaremos más adelante. El sfigmomanómetro. El aparato que utilizamos para medir la presión arterial, llamado esfigmomanómetro, se compone de un brazalete de caucho de por lo menos unos 12 centímetros de anchura, cubierto de una tela fuerte. Este brazalete está conectado con el manómetro mediante un tubo y mediante otro se haya conectado a una pera de caucho que sirve para inflar el brazalete. Técnica para tomar la presión arterial. El manguito desinflado se coloca alrededor del brazo en forma ajustada, procurando que su borde inferior quede a unos 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Una vez colocado en esta posición, se infla hasta que la presión del aire que contiene supere la presión sanguínea y oblitere la luz de la arteria humeral. Se aumenta la presión un poco por encima de este punto para luego, accionando la válvula, permitir lentamente la salida del aire y en esa forma ir reduciendo gradualmente la presión dentro del manguito hasta que llegue el momento en que la presión sanguínea venza la presión del aire y la sangre comienza a pasar en pequeñas cantidades por debajo del manguito, lo cual se reconoce por las pequeñas pulsaciones que se perciben en la arteria radial. En ese momento será la presión que marca el manómetro. Existen dos métodos para tomar la presión arterial: el método auscultatorio y el método palpatorio. Método auscultatorio. Este método se basa en el hecho de que al auscultar la arteria humeral más allá del borde inferior del manguito, se oyen ciertos sonidos a medida que éste se desinfla. Tales sonidos se utilizan como indicadores tanto de presión sistólica como de presión diastólica. Normalmente al colocar un estetoscopio sobre la arteria no se ausculta ningún sonido, pero si la arteria ha sido comprimida con el manguito hasta obliterar su luz, en el momento en que la disminución de la presión del aire dentro del manguito permite el paso de pequeñas cantidades de sangre, se auscultan unos sonidos sordos, generalmente de poca intensidad y ritmados con los latidos del corazón. La presión que marque el manómetro en este momento es la presión sistólica o presión máxima. A medida que disminuye la presión del manguito, los sonidos van sufriendo una serie de cambios en cantidad e intensidad. Primero van aumentando en intensidad y con frecuencia adquieren un carácter soplante debido a la turbulencia de la sangre al pasar por un sitio estrecho. Luego se tornan secos y de pronto, en forma brusca, se amortiguan para luego rápidamente desaparecer por completo. Este se considerará como la presión diastólica. A continuación, un ejemplo de lo previamente explicado. En algunos pacientes, especialmente en casos de insuficiencia aórtica, se identifica un definido amortiguamiento de los sonidos. El momento en que se presente este amortiguamiento debe tomarse en tales casos como la presión diastólica. Si esto ocurre, deben consignarse en la historia clínica tres cifras a saber: la de aparición de los ruidos, la de amortiguamiento y la de la desaparición. En algunos pacientes, particularmente en los acentuadamente hipertensos, los sonidos que se auscultan en el momento de la presión máxima desaparecen en forma abrupta para luego reaparecer cuando la presión del manguito ha descendido un poco más. Por ejemplo, en los primeros ruidos pueden desaparecer en la presión de 200 milímetros, para desaparecer en 170 milímetros y reaparecer en 150 milímetros. Este fenómeno es conocido como hiato auscultatorio. Es importante tenerlo en cuenta porque si en algún caso, como el mencionado, se insufla el manguito solamente hasta la presión de 160 milímetros y a partir de esa presión se comienza a desinflar, se puede concluir erradamente que la presión del paciente es de 150 milímetros cuando en realidad es de 200 milímetros. Método palpatorio.
Se insufla el manguito aumentando su presión un poco por encima de la cifra que coincide con la desaparición del pulso radial. Se empieza entonces a desinflarlo lentamente y se ocasiona una pulsación perceptible. Puede ser el caso de que este método dé lectura de presión sistólica más bajas que la auscultatoria. Como normas generales para tomar la presión, el paciente debe estar sentado o en decúbito dorsal con la mano ligeramente flexionada a la altura del corazón y firmemente apoyado sobre una superficie plana. El brazo y el antebrazo tienen que estar desnudos o al menos que las prendas de vestir no ejerzan compresión inadecuada. El manguito desinflado debe tener una anchura de 12 a 13 centímetros. Cabe destacar que en brazos muy obesos generalmente se obtienen valores falsos elevados y en brazos muy delgados se obtienen falsamente valores por debajo de lo normal. Y la aplicación demasiado floja del manguito hace que se obtengan cifras por encima de lo normal. Las cifras normales de la presión arterial en un adulto promedio normal entre 20 y 40 años, su presión sistólica oscila entre 120 a 140 milímetros de mercurio y la diastólica entre 75 y 85 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial. Valores elevados de la presión arterial pueden ser el resultado de diversas consecuencias y es por eso que el médico no debe diagnosticar hipertensión arterial sino cuando después de 2 o 3 exámenes de condiciones de reposo, las cifras tensionales estén por encima de las consideradas normales. Si esta hipertensión permanente ocasiona daño en los órganos de choque de hipertensión, es decir, el corazón, riñón, cerebro y retina, se acostumbra a decir que el paciente tiene una enfermedad hipertensiva. La hipertensión sistémica puede ser sistólica o diastólica. La hipertensión sistólica es una manifestación de procesos patológicos que actúan bien sea disminuyendo la elasticidad arterial, y la hipertensión diastólica debe acompañarse necesariamente de un aumento paralelo de la sistólica. Si esto no ocurre, entonces nos referimos a una falla cardíaca. Hipotensión arterial y shock. Pacientes que sufren hipotensión arterial tienen una tensión sistólica que oscila entre 100 y 110 milímetros de mercurio. Hipotensión crónica es en ocasiones el resultado acentuado de la disminución del gasto cardíaco que ocurre en pacientes con hipovolemia. Los pacientes con hipotensión crónica pueden experimentar astenia, mareos, lipotimias. Otra situación de gravedad causada por la caída de la tensión arterial es el shock, que se define como un estado agudo de acentuada depresión de los procesos vitales debido a la reducción generalizada y progresiva de la perfusión tisular. Y el shock sin tratamiento conduce a la muerte en poco tiempo.